We crashed down into silent ground. Red lights bleed, no rules around. El 17 de noviembre de 2019, un paciente ingresaba en el Hospital Central de Wuhan con una neumonía inusual. No tenía patologías previas, pero presentaba una insuficiencia respiratoria que avanzaba con una rapidez desconcertante. Tras ser tratado, el caso quedó registrado como una curiosidad clínica, sin que nadie pudiera imaginar que acababa de abrirse la caja de Pandora. En los días siguientes comenzaron a llegar más pacientes con el mismo patrón: fiebre alta, tos persistente y una caída abrupta de la saturación de oxígeno. Los médicos empezaron a darse cuenta de que algo no encajaba cuando varios sanitarios desarrollaron los mismos síntomas, una señal inequívoca de que aquello se estaba transmitiendo de persona a persona. A finales de diciembre, los primeros avisos internos apuntaban a un posible nuevo coronavirus, pero las advertencias apenas trascendieron. Las autoridades locales insistían en que no existían pruebas concluyentes de transmisión humana y pidieron moderación a quienes estaban dando la alarma. Mientras tanto, Wuhan seguía latiendo como siempre, una ciudad gigantesca de 11 millones de habitantes, con fábricas que no se detienen, mercados abarrotados, universidades en pleno curso y un sistema de transporte que conectaba con todo el país. Un nudo estratégico donde cada día se estaban cruzando cientos de miles de personas. Y en esos mercados húmedos, en los trenes saturados, en los andenes iluminados de madrugada, el virus estaba circulando en silencio, sin nombre, sin diagnóstico y sin protocolos. La mecha estaba encendida y avanzaba poco a poco hacia la dinamita que estaba a punto de estallar y cambiar el rumbo de la historia para siempre. We hate the COVID, we hate the drums. Nobody always run. Run everywhere, dead bodies. Run, design. Sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0.
Les habla David Minayo desde el lado contagioso de las ondas. El COVID-19 supuso un punto de inflexión en nuestra vida hace apenas 6 años. Lo que todos creíamos imposible, aquello que siempre pensamos reservado a las películas distópicas, se hizo realidad de un día para otro, sin que llegásemos a comprenderlo del todo. Yo mismo recuerdo aquellas primeras noticias que hablaban de una enfermedad respiratoria que causaba estragos en China. Eran noticias breves tan lejanas que la mayoría de nosotros no pudo siquiera imaginar que estábamos en la antesala de la mayor pandemia que la humanidad había visto en más de un siglo y que en cuestión de semanas cambiaría nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de entender cómo funciona el mundo. Aquello fue un baño de realidad para una generación que no había vivido ni guerras ni pandemias, una generación que había crecido durante un periodo insólito, de prosperidad, avances médicos y seguridad que nos hizo creer que los grandes sobresaltos pertenecían al pasado. Aquel golpe nos despertó a muchos, pero quizá no tanto a quienes tenían la responsabilidad de protegernos, porque la gestión, no solo en los primeros días, sino también durante y después de la pandemia, fue un verdadero desastre, un cúmulo de errores, contradicciones, improvisaciones y decisiones políticas que hoy vamos a contarles con datos, con rigor y de la manera más clara posible. Saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la Wuhan es una de esas ciudades que desde fuera parecen imposibles de abarcar, un gigantesco núcleo urbano en el corazón de China, con más de 11 millones de habitantes y un desarrollo que no descansa. Fábricas abiertas las 24 horas, mercados donde conviven aromas, ruidos y especies de todos los rincones del país, avenidas saturadas de tráfico y estaciones de tren que conectan con prácticamente todo el territorio nacional. Es un centro industrial, universitario y tecnológico, y también un punto clave en la red logística de Asia. Por sus calles se mezclan estudiantes, trabajadores, comerciantes y viajeros que van y vienen a un ritmo que nunca se detiene. Culturalmente, Wuhan es un espacio donde lo tradicional y lo moderno conviven sin fricción. Templos centenarios junto a rascacielos, mercados húmedos junto a laboratorios punteros y barrios históricos al lado de campus universitarios que atraen a miles de jóvenes cada año. En ese cruce permanente de personas y mercancías comenzó una historia que el mundo tardó semanas en comprender y meses en dimensionar. Una historia que transformó nuestras vidas y nos obligó a contemplar la fragilidad de nuestro sistema global. A finales de 2019, en distintos hospitales de la ciudad, entre ellos el Hospital Central, los médicos se comenzaron a topar con distintos casos de neumonías que no encajaban con nada conocido hasta la fecha. Pacientes sin patologías previas sufrían insuficiencias respiratorias que progresaban con una rapidez desconcertante. Algunos sanitarios empezaron a enfermar también, lo que llevó a pensar a los expertos que aquello podría tratarse de un nuevo coronavirus. Pero como suele pasar, los primeros avisos apenas trascendieron y las autoridades locales pidieron silencio y moderación porque no querían alarmar a la población ni reconocer lo que ya era evidente para aquellos que estaban en primera línea. Esto es algo que hemos visto muchas veces, como por ejemplo en Chernóbil, cuando las autoridades soviéticas retrasaron hasta el último momento la evacuación de la ciudad. O incluso en otra pandemia, la de gripe española de 1918, cuando varios países censuraron la información para no dañar la moral de los soldados. Los primeros comunicados oficiales fueron excesivamente prudentes y se limitaban a afirmar que la situación estaba bajo control y que no existía evidencia concluyente de transmisión entre humanos. Pero aquellos mensajes iban destinados a calmar y no a informar.
Poco después, la Organización Mundial de la Salud repitió exactamente las mismas declaraciones que China, diciendo que, según las investigaciones preliminares compartidas con el país asiático, no había señales claras de contagio entre personas. Hoy sabemos que esa afirmación llegó tarde y mal, que los contagios ya estaban ocurriendo y que la ventana para frenar la expansión estaba empezando a cerrarse. Cuando llegó enero de 2020, mientras el mundo celebraba el Año Nuevo, millones de personas viajaron por toda China en la mayor migración humana del planeta. Los trenes iban abarrotados, las estaciones estaban saturadas y todas las ciudades fluían en constante movimiento mientras el virus viajaba de forma silenciosa. Y al mismo tiempo que todo eso sucedía, el resto del planeta apenas prestaba atención a las noticias que llegaban desde Wuhan. En ese mismo enero de 2020, el virus dejó de ser un problema local. Primero llegaron casos aislados a otros países de Asia como Tailandia, Corea del Sur, Japón o Singapur. Eran pocos casos controlables en apariencia, pero suficientes para demostrar que el patógeno ya no estaba contenido en Wuhan y que la expansión internacional había comenzado. Poco después, Europa se convirtió en el nuevo epicentro e Italia fue la primera gran señal roja. En Lombardía, los hospitales empezaron a saturarse a una velocidad que nadie había previsto, dando lugar a camas improvisadas, UCIs desbordadas y sanitarios exhaustos. Las imágenes de Bérgamo, en las que se veían ambulancias por todas partes, ciudades vacías y funerales sin familiares, recorrieron el mundo como un presagio de lo que estaba a punto de llegar. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel de alerta más alto antes de una pandemia, pero muchos países aún no reaccionaron. La sensación generalizada era que se trataba de un problema grave pero lejano. No fue hasta el 11 de marzo, cuando la OMS pronunció la palabra que cambiaría nuestras vidas: pandemia. Para entonces, el SARS-CoV-2 ya estaba presente en más de 100 países y su ritmo de transmisión ya superaba con creces cualquier estrategia lenta o titubeante. En España se observaba la situación italiana como quien mira un incendio al otro lado del valle, con preocupación, pero con la falsa impresión de que el fuego no llegaría hasta nosotros. El mundo entró en la pandemia porque aquellos que podían hacer algo ignoraron el riesgo hasta que fue demasiado tarde. Tanto los políticos como las instituciones internacionales que debían guiar la respuesta fallaron de forma decisiva. Y ese conjunto de fallos, sumados, encadenados y solapados, creó el escenario perfecto para que la COVID-19 se extendiese libre y sin freno. Y los errores comenzaron con la Organización Mundial de la Salud, que debería haber sido una brújula en mitad de la incertidumbre y que en lugar de eso reaccionó con una mezcla de cautela excesiva, mala información y una dependencia casi absoluta de los datos que llegaban desde China. Para empezar, repitió sin filtros el mensaje que Pekín transmitía en aquellos primeros días sin cuestionar la información, sin pedir pruebas adicionales y sin matizar nada. Simplemente hizo de altavoz y ese mensaje se difundió por todo el mundo como si fuera un hecho indiscutible cuando los médicos de Wuhan ya estaban tratando a sanitarios contagiados. Y a esto se sumó otro problema: el retraso en elevar el nivel de riesgo.
Mientras China construía hospitales en 10 días y confinaba ciudades enteras, la OMS seguía hablando de riesgo moderado y llamaba a la calma. Cuando por fin declaró la emergencia de salud pública internacional, todavía insistían en que no había que caer en el pánico. Ese mensaje ambiguo llevó a muchos gobiernos a interpretar que no era urgente actuar, puesto que aún había margen y el problema estaba demasiado lejos. Después llegó el tercer error, la declaración tardía de pandemia. Cuando por fin llegó el 11 de marzo, el virus ya circulaba por más de 100 países, Italia estaba colapsando y España se encontraba a días de decretar el confinamiento más duro de su historia democrática. Si aquella declaración se hubiera producido antes, muchos países habrían activado sus protocolos de emergencia y cerrado fronteras mucho tiempo antes. A partir de la declaración de pandemia, los mensajes comenzaron a cambiar con rapidez, pero no siempre se emitían con la debida claridad, algo que puede entenderse en un contexto de emergencia y sobre todo teniendo en cuenta que en el campo de la ciencia es normal ajustar las recomendaciones conforme van avanzando las evidencias. Pero el problema es que la OMS comunicó esos cambios de forma errática, generando confusión y desconfianza. Primero aseguró que las mascarillas no eran necesarias para la población general y más tarde reconoció que sí reducían la transmisión y que debían usarse. Ese giro brusco llevó a millones de personas a cuestionar cualquier recomendación posterior. Y lo mismo ocurrió con la vía de transmisión. Durante meses se sostuvo que el virus se propagaba principalmente por gotas grandes y en superficies. No fue hasta julio de 2020 y tras la presión de decenas de científicos, cuando la OMS reconoció con claridad que la transmisión por aerosoles, la que después se demostró ser la dominante, era real y que era necesario ventilar, limitar aforos y evitar interiores mal ventilados. Ese retraso influyó directamente en los protocolos y en la efectividad de las medidas adoptadas en todo el mundo. Y también hubo confusión con los confinamientos. La OMS pasó respecto a ellos por varias posiciones. Primero los defendió como herramienta necesaria, después criticó su uso prolongado y más tarde volvió a matizarlos. Y entre esos cambios, los gobiernos tenían que decidir entre criterios sanitarios, presiones económicas y un asesoramiento internacional que no era ni firme ni coherente. Todo esto no convierte a la Organización Mundial de la Salud en la causa de la pandemia, pero sí se traduce en que fue un actor cuya falta de claridad y de rapidez alimentó la propagación del virus y la aparición del caos. Cuando China anunció el cierre total de Wuhan el 23 de enero de 2020, el mundo lo observó como un acontecimiento más digno de una película que de la propia realidad. Una ciudad de 11 millones de habitantes confinada, con carreteras bloqueadas, estaciones cerradas y drones vigilando las calles. Era algo sin precedentes en la historia contemporánea, que aquí pensábamos que nunca podría llegar a pasar. Una medida extrema que prácticamente todos los líderes occidentales interpretaron como una reacción imposible de imaginar en las democracias liberales. Pocos días después, otros territorios de la provincia de Hubei también quedaron confinados y aún así, el virus siguió extendiéndose hasta llegar a Corea del Sur, Singapur y Japón, que pronto comenzaron a aplicar restricciones de movilidad, cierres selectivos de colegios y limitaciones de aforos, intentando evitar lo inevitable. Cuando el virus llegó a Europa quedó completamente claro que no existía una estrategia real para poder detenerlo. Ningún país tenía un plan de supresión. La idea dominante era frenar la curva, o lo que es lo mismo, retrasar los contagios para evitar el colapso hospitalario. Asumían que el virus iba a circular igualmente, pero intentaban que lo hiciera despacio. El 9 de marzo, el gobierno italiano ordenó el confinamiento de todo el país, 60 millones de personas encerradas en sus hogares, mientras en televisión veíamos las imágenes de los hospitales saturados. Las sirenas constantes en Bérgamo alertaron al mundo entero de que aquello ya no era una exageración y ya no estaba ocurriendo en otro continente. Aquello
era una emergencia real. En Asia y Oceanía se adoptó un enfoque completamente distinto al europeo. Allí no se limitaron a frenar, intentaron cortar de raíz cada brote. Corea del Sur desplegó rastreo masivo, Nueva Zelanda cerró fronteras antes de tener transmisión comunitaria, Taiwán aplicó protocolos estrictos desde el primer día y Japón reforzó su vigilancia epidemiológica con una disciplina social intachable. Pero Europa representó la antítesis total de todo aquello, avanzando de forma lenta y descoordinada. Las decisiones se tomaban país por país e incluso región por región, sin una autoridad sanitaria común capaz de marcar la ruta. Y esa falta de cohesión se hizo evidente en 3 frentes principales. El primero fueron los protocolos de viaje. Las fronteras internas se cerraron tarde y de manera desigual. Algunos aeropuertos aplicaban controles mientras otros no lo hacían. Y algunos países exigían cuarentenas mientras otros las descartaban para no perjudicar al turismo o a la economía. El resultado fue que el virus se desplazó por el continente con total libertad durante las semanas críticas. El segundo fueron las cadenas de suministro. Europa descubrió de golpe su enorme dependencia de terceros países para productos esenciales como las mascarillas, los guantes, los respiradores o los reactivos para las PCR. El cierre de fábricas en Asia creó un vacío enorme que provocó compras improvisadas, intermediarios opacos y contratos millonarios que acabarían investigados por corrupción en varios países. Y el tercero fueron los estándares de datos y vigilancia. Cada nación medía la pandemia a su manera. No existía uniformidad en las definiciones de caso, fallecido o positivo, ni en los sistemas de notificación. Italia reportaba sus estadísticas de una forma, Alemania de otra y España de otra distinta. Y esa disparidad hizo imposible disponer de una imagen real y unificada del avance del virus, dificultando la reacción conjunta. Es decir, que mientras algunas regiones del mundo actuaban con un enfoque rápido y disciplinado, Europa avanzaba a trompicones, confiando en que la situación sería manejable por arte de magia. Pero el virus no entendía de fronteras ni de calendarios políticos, y mucho menos de burocracia. Entendía de velocidad, y la velocidad jugaba completamente en contra de Europa. Pero a todo este escenario de errores políticos y decisiones tardías se sumó un factor que amplificó el caos de manera global: la desinformación. Las redes sociales se convirtieron en un altavoz imposible de controlar, donde cada hora aparecían distintas teorías, infundados rumores, capturas de pantalla sin contexto, predicciones apocalípticas o, en el extremo contrario, mensajes que trivializaban el riesgo. Y el problema no fue solo esa velocidad a la que circulaban los bulos, sino algo mucho peor: la equiparación de cualquier opinión con el mismo valor que la evidencia científica. Un epidemiólogo que llevaba 20 años estudiando virus se veía cuestionado por un influencer que jamás había leído un artículo médico. Un estudio preliminar quedaba enterrado bajo una cadena de WhatsApp reenviada millones de veces, y recomendaciones sanitarias que habían sido consensuadas chocaban de frente con vídeos virales llenos de medias verdades. En España, como en tantos otros países, la conversación pública se volvió un campo de batalla. Todo se interpretaba políticamente, y cualquier matiz se transformaba en munición para un bando o para el otro. Si un experto pedía prudencia, algunos decían que fomentaba el alarmismo, y si otro pedía calma, lo acusaban de ocultar información.
Las redes moldearon la percepción de la pandemia, abrieron grietas sociales y ampliaron la distancia entre ciudadanos, expertos y gobiernos. Y el SARS-CoV-2, ese virus completamente nuevo, se mezcló con el viejo virus de la desinformación. Y los dos juntos fueron infinitamente más difíciles de vencer. Pero la desinformación no tuvo la culpa de todo, como estamos viendo, ni mucho menos, porque las decisiones que se tomaban estaban en muchos casos a años luz de lo que realmente se debía hacer. Mientras en Italia el sistema sanitario colapsaba, en España se mantenían los eventos multitudinarios, se hablaba de normalidad relativa y las autoridades insistían en que la situación estaba controlada cuando la realidad era que el virus llevaba semanas circulando sin ser detectado. Aquí es donde muchos empezamos a sentir que algo no encajaba, porque mientras Lombardía estaba totalmente desbordada, los aeropuertos españoles seguían recibiendo vuelos procedentes de Milán, Bérgamo y Roma, con absoluta normalidad. No había controles, no había cuarentenas y tampoco había pruebas diagnósticas. Tan solo se tomaba la temperatura de algunos pasajeros y de manera aleatoria. Algo que en aquel momento, y con toda la razón, les parecía una completa locura a muchos. Veíamos las imágenes de Italia como si estuviésemos mirando un incendio, pero esta vez desde la casa de al lado y con las ventanas abiertas hacia nuestro salón. El famoso "aquí no llegará" se repetía como un mantra en la televisión mientras cada avión que aterrizaba aumentaba las probabilidades de que el virus ya estuviese entre nosotros. Y de hecho, lo estaba. Pero lo más desconcertante era que todo el mundo podía ver lo que estaba pasando, menos quienes tenían el poder de reaccionar. Era evidente que el virus viajaba con las personas y no flotaba mágicamente en el aire esperando permisos administrativos. Por tanto, si Italia estaba ardiendo, ¿cómo podía ser razonable tener abiertas de par en par las puertas del país? Eso es algo que miles de ciudadanos comprendieron antes que los responsables políticos. Si no cerrábamos las conexiones con el epicentro europeo, el virus nos alcanzaría sin remedio. Pero es que todo a nuestro alrededor era un despropósito. ¿Se acuerdan de aquel "España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado" de Fernando Simón? Cuando por fin España decidió actuar, el virus ya había entrado varias veces, por varias vías y en varios días. Por tanto, la reacción llegó tarde. Y no lo hizo por falta de información, sino por falta de voluntad de los políticos para asumir decisiones impopulares. Decisiones que podrían haber ralentizado, si no evitado, la explosión que estaba a punto de producirse. En España la historia comenzó antes de lo que todos creíamos, mientras mirábamos a China como algo lejano y a Italia como una rareza mediterránea, el virus ya estaba aquí. Hoy sabemos que ya circulaba por España en febrero, instalado silenciosamente en ciudades como Madrid, Vitoria o Barcelona, moviéndose entre aeropuertos, transportes, oficinas y hospitales sin que nadie lo advirtiera. La falta de pruebas diagnósticas fue determinante para ese desconocimiento. Apenas se realizaban PCR, los criterios eran extremadamente restrictivos y solo se analizaban casos vinculados directamente a China o a contactos ya confirmados, lo que generó una incidencia artificialmente baja y una engañosa sensación de seguridad que impidió que pudiésemos ver el verdadero tamaño del problema. Muchos pacientes que acudían a urgencias con síntomas compatibles con la COVID-19 eran diagnosticados de gripe tardía o neumonías atípicas y enviados a casa sin test, porque sencillamente no se hacían.
El país vivía como si nada ocurriera. Se organizaban y desarrollaban conciertos multitudinarios, manifestaciones, partidos de fútbol, ferias, eventos políticos. La normalidad era absoluta. Se repetía una y otra vez que el impacto sería limitado y que todo estaba bajo control. Sin embargo, esa normalidad no era un reflejo de calma, sino la antesala del colapso inevitable. Porque cada día que pasaba sin medidas ni diagnósticos era un día que ganaba el virus para seguir extendiéndose. El 31 de enero de 2020, cuando España acababa de confirmar su primer caso, el de un turista alemán en La Gomera, Fernando Simón pronunció su célebre frase para transmitir un mensaje de tranquilidad que en realidad estaba basado en un diagnóstico incompleto del riesgo. Mientras Fernando Simón nos decía aquello, el virus ya estaba instalado en España y entrando por múltiples vías, como los vuelos con Italia aún abiertos, viajeros procedentes de Asia sin controles, casos sin rastreo real y un sistema de vigilancia que dependía de criterios demasiado estrechos para detectar la transmisión comunitaria. Cuando Simón aseguró que solo habría 1 o 2 casos, España ya tenía varios contagios no detectados, algunos de ellos hospitalizados por neumonías raras que aún no se relacionaban con el nuevo coronavirus. A comienzos de febrero, mientras el mensaje institucional seguía apelando a la calma y a la normalidad, los hospitales empezaban a notar un goteo extraño de pacientes con síntomas de COVID-19. En poco tiempo, la consecuencia de todo ese descontrol fue inevitable. Transmisión masiva, hospitales llenándose sin parar, UCIs saturadas y un colapso que solo podía frenarse con medidas extremas. España no quiso ver lo que tenía delante hasta que fue demasiado tarde. Y uno de los errores más determinantes de la gestión española en las semanas previas al estallido fue esa tardanza en limitar los vuelos internacionales, especialmente los procedentes de Italia. Algo que no puede achacarse a la falta de avisos, puesto que el país italiano alertó una y otra vez de que el virus se expandía con rapidez. Y no solo eso, varias instituciones europeas recomendaron tomar medidas duras ante toda esta información. Y es que Italia estaba sumida en un colapso sanitario que asombraba al mundo. Lombardía cerraba ciudades enteras y sus hospitales improvisaban camas en los pasillos, mientras los médicos nos advertían públicamente en entrevistas a la televisión de que el virus era mucho más contagioso de lo que se había dicho. Todo lo veíamos desde casa, todo lo veíamos en la tele y lo comentábamos entre nosotros, pero aún así, el gobierno español insistió en que no había motivos de preocupación excesiva, porque el impacto sería limitado. En retrospectiva, aquel fue uno de los puntos de mayor desconexión entre la evidencia y la acción política. Pero otro gran error fue el hecho de que, mientras los contagios crecían de forma silenciosa, se permitiesen la celebración de eventos multitudinarios, como manifestaciones, partidos de fútbol, mítines, congresos, ferias y, por supuesto, el 8M, la gran movilización anual del Día Internacional de la Mujer que se celebra en España cada 8 de marzo y que ese fin de semana reunió a cientos de miles de personas en un momento en el que otros estados europeos ya estaban cancelando todas las concentraciones masivas. España decidió mantenerlas con ese mensaje claro de normalidad. Pero el problema no es solo que hubiera manifestaciones, es que todo seguía abierto y operativo, como si el virus solo fuese un rumor pasajero, mientras los hospitales comenzaban a atender los primeros brotes fuertes y ya había médicos advirtiendo en redes internas que algo no cuadraba con esa supuesta baja tasa de transmisión. La mezcla de cálculo político, miedo a tomar decisiones impopulares y una negación evidente de la realidad creó un escenario perfecto para la expansión del virus. Se optó por no actuar para no generar alarma, pero lo que se evitó realmente con esa decisión fue la prevención. Y cuando por fin se asumió la magnitud del problema, la expansión ya era imparable. España pagó un precio muy alto por esos días perdidos.
para cuando el gobierno reconoció que la situación era crítica. El virus llevaba semanas moviéndose libremente por el país, multiplicándose en reuniones familiares, en oficinas, en estadios y en el transporte público. El 9 y el 10 de marzo los hospitales de Madrid, Vitoria y La Rioja empezaron a desbordarse. Los médicos enviaban mensajes internos hablando de un tsunami de plantas saturadas y de pacientes que empeoraban en cuestión de horas. Pero aún así, oficialmente se seguía hablando de un riesgo moderado. En los días siguientes comenzó una carrera contrarreloj. Las comunidades autónomas empezaron a cerrar colegios por su propia cuenta. Primero Madrid, luego Cataluña, después Galicia. Mientras el gobierno pedía prudencia, la realidad ya no admitía matices. El virus estaba completamente fuera de control y la sensación de desconcierto era total. Las autoridades nacionales decían una cosa, los equipos hospitalarios otra, los medios advertían de que Italia era nuestro espejo, y aún así los vuelos continuaban entrando y las fronteras seguían abiertas. El 12 de marzo se produjo una de las escenas más recordadas. El Ministerio de Sanidad aseguraba que no era necesario el cierre total, mientras varias comunidades empezaban a aplicar restricciones decididas por su cuenta. Aquella desigualdad en la reacción generó confusión y alimentó el miedo, porque cada territorio estaba actuando a un ritmo distinto, evidenciando la ausencia de una estrategia coordinada. Finalmente, la tarde del 14 de marzo de 2020 se anunció el estado de alarma y el confinamiento general. España quedó paralizada en cuestión de horas. Todo cerró: colegios, comercios, parques, centros culturales y empresas. Solo permanecieron abiertos algunos supermercados, las farmacias y los servicios esenciales. De la noche a la mañana, millones de personas quedaron confinadas en sus hogares y los balcones se convirtieron en ventanas abiertas a un paisaje distópico. El precio del retraso en las medidas comenzaba a verse en los números. Había miles de contagios diarios y un aumento explosivo de hospitalizaciones que superaba incluso las previsiones más pesimistas. Más tarde, varios análisis confirmarían lo que muchos intuían entonces. Un estudio del Instituto de Salud Global, publicado en 2020, estimó que adelantar el confinamiento una semana habría reducido ostensiblemente la transmisión, evitando decenas de miles de contagios en las primeras semanas. Otro informe del Instituto Carlos III afirmó que el virus llevaba circulando al menos 2 o 3 semanas antes del 14 de marzo, por lo que cualquier medida adoptada unos días antes habría tenido un efecto notable en la curva. A esto se suman los modelos matemáticos de universidades como Zaragoza y Rovira y Virgili, que calcularon que un adelanto de 7 días en las restricciones habría reducido la mortalidad inicial de un 20 a un 30%, dependiendo del territorio. Estas no son cifras exactas, ningún modelo puede serlo, pero sí confirma una clara tendencia. El retraso amplificó el impacto. Y todos estos análisis convergen en una misma conclusión. Si España hubiera actuado antes, la presión hospitalaria no habría alcanzado los niveles dramáticos que vimos en Madrid, Cataluña o La Rioja. Pero los errores y las improvisaciones no acaban ahí. Tras decretarse el confinamiento, España entró en una etapa marcada por medidas que, con el paso del tiempo, muchos ciudadanos percibieron como contradictorias, confusas o directamente ilógicas. Una de las más recordadas fue la mascarilla obligatoria en exteriores. Incluso en calles vacías
o en paseos solitarios, mientras en bares y restaurantes se permitía retirar la mascarilla sin mayores restricciones siempre que se estuviera sentado en una mesa. Aquello no tenía ni tiene ninguna lógica posible. Si estábamos ante un virus que se transmite principalmente por el aire, si se reforzaba la idea de llevar la mascarilla incluso al caminar solos, al aire libre, ¿cómo podía sostenerse que quitarse la mascarilla en un espacio cerrado, compartido y con ventilación limitada fuese seguro simplemente por estar sentados? Había escenas que rozaban lo absurdo, como la de llegar a un restaurante, llevar la mascarilla puesta hasta el momento de sentarse y acto seguido poder quitársela cuando te han puesto el plato y quitártela durante horas como si por arte de magia el acto de comer anulase temporalmente la capacidad de exhalar partículas contagiosas. Como si el virus fuera respetuoso y educado y decidiese no transmitirse mientras uno sostiene un tenedor. Ese tipo de contradicciones minó la confianza ciudadana, alimentó la sensación de arbitrariedad y dio alas a discursos de desinformación. Porque cuando las normas no parecen coherentes, cuando las explicaciones no conectan con la realidad, es inevitable que la sociedad empiece a preguntarse si las decisiones siguen criterios científicos o simplemente criterios económicos y políticos. Así que es lógico que nos preguntemos por qué se tomaban decisiones así y por qué se sostenían medidas que, vistas con un mínimo de sentido común, resultan del todo incoherentes. Y la respuesta no es sencilla, pero tiene varios elementos en común en casi todos los países afectados. Políticos gestionando una crisis sanitaria sin conocimientos técnicos, con miedo al coste electoral de equivocarse y empleando una tendencia muy humana y muy peligrosa a crear reglas visibles, aunque no fuesen las más eficaces para transmitir la sensación de control y seguridad. Los gobiernos necesitaban mostrar acción inmediata, aunque esa acción no fuera racional. Y así se generó un tipo de política pública basada en símbolos. Mascarilla al aire libre, horarios absurdos, franjas horarias por edades y restricciones arbitrarias. Medidas fáciles de comprender, fáciles de vigilar y fáciles de comunicar, aunque no fuesen necesariamente las más útiles. Y por supuesto había otro factor, la necesidad psicológica de buena parte de la población, de confiar en una autoridad que asegurase que todo estaba bajo control. En tiempos de miedo, la gente busca certezas y nunca explicaciones complejas. Buscan reglas simples, aunque sean imperfectas, y esa necesidad emocional fue lo que permitió que medidas discutibles se aceptasen sin apenas resistencia. Muchos ciudadanos encontraban seguridad en la norma, en la orden clara y en el ritual de obedecer. La mascarilla obligatoria en exteriores, aunque era poco eficaz en términos epidemiológicos, daba a la gente la sensación de estar haciendo algo, de cumplir con las normas, de pertenecer al grupo que se comportaba correctamente. Los políticos, conscientes de esa dinámica, se aprovecharon de ella convirtiendo en televisión cada una de las decisiones de aceptar las normas en una prueba de civismo. Y así se instaló un discurso donde cuestionar una medida, aunque el cuestionamiento partiese de argumentos científicos, se confundía con desobedecer, llegando a un punto en el que pensar parecía más peligroso que el propio virus. Esa mezcla de miedo, necesidad de control y discurso moralizante explica buena parte de aquellas decisiones que hoy, con perspectiva, resultan difíciles de justificar. Mientras estaba prohibido salir a dar una vuelta a la manzana, el transporte público continuaba funcionando con vagones abarrotados y personas viajando hombro con hombro. Durante semanas vivimos obsesionados con limpiar superficies. Se recomendaba desinfectar los paquetes, las llaves, los móviles o la ropa, como si el virus estuviese esperando en cada objeto que tocábamos. Sin embargo, la comunidad científica ya sospechaba, lo hacía desde enero y febrero de 2020, que esa no era la vía principal de transmisión. Los primeros estudios publicados por equipos internacionales, como los de la Universidad de Hong Kong o el MIT,
advertían de que el SARS-CoV-2 podía permanecer suspendido en el aire en forma de aerosoles durante minutos u horas en espacios cerrados. En marzo, varios investigadores especializados en calidad del aire advirtieron a la OMS por escrito de que los datos apuntaban a una transmisión aérea mucho más relevante que las superficies, pero aún así, el mensaje oficial tardó meses en cambiar. ¿Por qué? Porque reconocer que el virus se transmitía por el aire significaba admitir una realidad mucho más inquietante, que bastarían espacios mal ventilados, interiores concurridos o estancias prolongadas en lugares cerrados para contagiarse incluso sin contacto directo. Y eso suponía revisar protocolos, replantear medidas y asumir que cerrar ventanas y centrarse en limpiar las barandillas no servía demasiado. Por eso durante meses se insistió en que el riesgo principal eran las superficies, que el contagio ocurría por gotas grandes y que bastaba tan solo con lavarse las manos compulsivamente, aunque la evidencia apuntase en otra dirección. La OMS no admitió claramente la transmisión aérea hasta julio de 2020 y ese retraso en reconocerlo nos empujó a centrarnos en el problema equivocado mientras el verdadero peligro estaba justo donde la ciencia señalaba desde el principio, en los interiores mal ventilados. Y como es lógico, todo esto generó la sensación de que se actuaba más por inercia que por ciencia. Otro gran frente que se reveló devastador, tanto en otros países como en España, fue el de las residencias de ancianos, donde el virus encontró el entorno perfecto para causar estragos. La falta de protocolos claros, especialmente en los primeros días, dejó a miles de trabajadores actuando sin directrices específicas, sin equipos de protección adecuados y sin formación para afrontar una situación de tal magnitud. La coordinación entre el sistema sanitario y el sistema sociosanitario fue insuficiente, y esa desconexión se tradujo en un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables, que eran ancianos frágiles, dependientes y muchos de ellos con patologías previas. From the smoke of broken dawn, one cracks a beast is born. Schools are rot, infected breath. Every step is chewing death. Crowds are running, streets collapse. Prayers is all between the gaps. Teeth like gates of viral roar. He eats the fear, he wants more. Low growl, wet sound. God. City turns into a womb. Las residencias no solo carecían de recursos materiales, también estaban saturadas con plantillas reducidas y personal que, en muchos casos, tuvo que improvisar procedimientos de aislamiento sin apoyo externo. Las ambulancias no llegaban a tiempo, los traslados se retrasaban y algunos centros quedaron atrapados, incapaces de contener brotes que avanzaban a una velocidad aterradora. Ese fracaso, tanto humano como estructural, dejó una herida que nunca llegará a curarse. La pandemia demostró que el sistema ya estaba desbordado mucho antes de la llegada del virus y que las personas mayores pagaron un precio incomprensible por la falta de previsión y la ausencia de una red sólida que las protegiese cuando más lo necesitaban. Pero la pandemia no solo desnudó las debilidades sanitarias del mundo, también expuso otra vulnerabilidad que parecía inimaginable en un contexto de tragedia: la facilidad con la que algunos supieron hacer negocio aprovechándose del caos. Y España, por supuesto, no fue una excepción. Once he bites, it's in.
Durante los primeros meses, el Estado actuó bajo un marco legal extraordinario que permitía compras de emergencia sin los controles habituales, sin licitaciones ordinarias y sin concursos públicos. Esto era algo comprensible, porque hacía falta material al instante y a cualquier precio. Pero ese escenario fue también un terreno fértil para que apareciesen empresas que jamás habían tenido relación con el sector sanitario y que, por sorpresa, consiguieron contratos millonarios en tan solo cuestión de días. El caso más simbólico fue el de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una pequeña compañía vinculada previamente a actividades logísticas y ganaderas, sin trayectoria alguna en importación de material sanitario, pero que, aún así, entre marzo y abril de 2020 logró firmar contratos urgentes con varios ministerios, gobiernos autonómicos y organismos públicos por un valor conjunto superior a 50 millones de euros. Una cifra completamente inusual para una empresa sin experiencia en el sector. Una parte del material que gestionó esta compañía llegó correctamente, pero otra estaba defectuosa, no cumplía los estándares mínimos o sencillamente ni siquiera llegó. Pero a pesar de todas estas inconveniencias, los beneficios que la empresa declaró fueron millonarios. Y todo ello desembocó en una investigación judicial que aún hoy sigue su curso. Run, run, run away. COVID jaws are on the way. Las diligencias preliminares han puesto sobre la mesa una presunta trama de comisiones ilegales, enriquecimiento personal y uso de sociedades pantalla, además de movimientos de dinero al extranjero para tratar de ocultar parte de los beneficios. La Fiscalía investiga si existieron intermediarios que cobraron porcentajes elevadísimos simplemente por facilitar contactos políticos y si hubo adjudicaciones otorgadas sin los controles esenciales que habrían evitado estos abusos. En este contexto se enmarca también el caso Koldo, una investigación judicial que afecta a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, al empresario Víctor de Aldama y a varios implicados más. La instrucción señala presuntos sobrecostes, comisiones ilegales y la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia. Algunos de esos lotes, según los informes incorporados a la causa, presentaban deficiencias de calidad, lo que agrava todavía más la dimensión ética del caso. En noviembre de 2025, el exministro español José Luis Ábalos entró en prisión de manera preventiva por esta causa. Más allá del proceso jurídico, el impacto moral es demoledor, porque mientras miles de sanitarios reutilizaban mascarillas durante días, improvisaban batas con bolsas de basura y trabajaban sin medios suficientes, hubo personas aprovechándose de la mayor crisis sanitaria del siglo para engañar y enriquecerse. Y lo hicieron vendiendo material de calidad cuestionable o directamente inútil a un sistema que luchaba por salvar vidas y que estaba al borde del colapso. Además del caso Koldo, hubo otro episodio que también generó controversia. El del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, que cobró una comisión de 234.000 euros por intermediar en un contrato de mascarillas durante la primera ola. La Fiscalía archivó la investigación al no encontrar indicios de delito, pero aún así, en un contexto de hospitales desbordados y sanitarios sin material, aquella comisión alimentó el debate social sobre cómo algunos pudieron beneficiarse económicamente en medio del desastre. Tras los meses más duros, cuando los hospitales estaban al límite y el mundo vivía entre confinamientos y olas sucesivas, la atención se centró en una única esperanza: la vacuna. A una velocidad inédita en la historia de la ciencia, los primeros prototipos comenzaron a desarrollarse apenas días después de que China publicase la secuencia genética del virus en enero de 2020. Laboratorios, universidades y agencias reguladoras trabajaron de manera coordinada solapando fases clínicas que normalmente habrían llevado años.
Entre abril y julio, los ensayos avanzaron con revisiones continuas por parte de las autoridades sanitarias, permitiendo que para noviembre Pfizer y Moderna anunciasen eficacias superiores al 90% frente a la enfermedad sintomática. Esto, en diciembre de 2020, llevó a tramitar las autorizaciones de emergencia para que fuesen aprobadas. España inició su campaña de vacunación el 27 de diciembre en una residencia de Guadalajara, en un momento que muchos vivieron como el primer rayo de luz tras un año devastador. La vacuna se convirtió rápidamente en el eje central de la estrategia mundial y con ella aparecieron dos corrientes, quienes la defendían como la solución definitiva y quienes la observaban con cierta prudencia, preguntándose si no estábamos avanzando demasiado deprisa. Es un hecho incuestionable que las vacunas se desarrollaron en un tiempo récord. Los ensayos clínicos demostraron una alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte, pero no podían ofrecer datos sobre los efectos a medio y largo plazo, sencillamente porque el tiempo no había transcurrido. Y esto no es alarmismo, es una realidad reconocida por todas las agencias reguladoras, explicado en sus propios documentos técnicos. Y sin embargo, este matiz apenas se comunicó al público con claridad. Al mismo tiempo, el contexto era dramático: hospitales desbordados, sistemas sanitarios en tensión, sociedades enteras paralizadas. Bajo esa presión, la vacuna masiva se convirtió en una prioridad absoluta. Los gobiernos, los medios de comunicación y los organismos internacionales impulsaron campañas intensas, muchas veces sin espacio para la duda razonable ni para las preguntas legítimas. Se transmitió la idea de que la vacuna era la única salida posible y que cualquier discusión al respecto equivalía a irresponsabilidad. Y es cierto, la vacuna redujo la mortalidad, evitó ingresos hospitalarios y contribuyó a aliviar el colapso. Pero junto a sus beneficios surgió también un relato simplificado, útil para la emergencia, pero sumamente problemático para la convivencia: la división entre ciudadanos responsables y ciudadanos insolidarios. Un discurso que ignoraba las incertidumbres científicas del momento y que colocaba a millones de personas, muchas de ellas jóvenes sin factores de riesgo y con dudas comprensibles sobre una tecnología nueva, en el papel de culpables. Un mecanismo social que, lejos de fomentar la confianza, alimentó el miedo, la polarización y la fractura emocional en plena pandemia. Durante meses se instaló en el debate público la narrativa de que vacunarse no era solo un acto sanitario, sino un comportamiento moral. Y al mismo tiempo comenzó a extenderse la idea, repetida en tertulias, titulares y declaraciones institucionales, de que los no vacunados eran un riesgo colectivo, egoístas, insolidarios o incluso asesinos potenciales. Ese lenguaje, repetido desde espacios de influencia, polarizó a la sociedad y convirtió una decisión médica individual en una especie de prueba ideológica. El mensaje que dominó la conversación pública era tremendamente simplista: si no te vacunas, contagias, pero si te vacunas, proteges a los demás. Un planteamiento que hoy sabemos era bastante incompleto. We crashed down into silent ground. Red lights bleed, no rules around. White halls hum like breathing steel. Como explicaron posteriormente inmunólogos y virólogos, las vacunas no estaban diseñadas para frenar la transmisión, reducían el riesgo de enfermedad grave, disminuían la carga viral durante un tiempo, pero no impedían por completo el contagio. Aún así, aquella idea de vacúnate por aquellos que te rodean se convirtió en un mantra político y mediático, utilizado muchas veces como herramienta de presión social. We hate the COVID
la decisión de no vacunarse era y sigue siendo completamente legítima, siempre que se tomase de forma informada y de manera responsable. Para millones de personas, especialmente para los jóvenes, la ecuación riesgo-beneficio no era tan evidente como se presentaba en la televisión. Un adulto de 30 años, sano y sin patologías previas, podía mirar los datos oficiales y comprobar que su riesgo de hospitalización o muerte era extremadamente bajo en comparación con los grupos vulnerables. Por tanto, ese mismo adulto se enfrentaba a una elección difícil: recibir una vacuna desarrollada y aprobada en tiempo récord, sin datos a medio y largo plazo, o esperar y observar su evolución. La prudencia, en ese contexto, no era irracional, sino puro sentido común. Y como es natural, muchos ciudadanos no confiaban plenamente en los gobiernos, porque para entonces los gobiernos del mundo habían demostrado ya errores graves, improvisaciones constantes y decisiones contradictorias que erosionaban la credibilidad institucional. Una desconfianza lógica y consecuencia de su propia gestión. Y tampoco había una confianza ciega en la industria farmacéutica, puesto que las grandes compañías tienen un historial que podemos decir es sumamente complejo, y esto forma parte de la hemeroteca y de los tribunales. Pfizer, por ejemplo, fue condenada en 2009 a pagar la mayor multa de la historia farmacéutica de Estados Unidos, que asciende a 2.300 millones de dólares por publicidad fraudulenta y por prácticas ilegales. Pero no solo se trata de Pfizer, otras empresas del sector acumulan sanciones por ocultar efectos secundarios, manipular estudios clínicos o forzar prescripciones indebidas. Lo que no implica que todo lo que produzcan sea peligroso, obviamente, pero sí explica por qué muchos ciudadanos no aceptaron sin más la narrativa de confianza absoluta que les lanzaban por la televisión. Y a todo esto se suma una realidad humana que la pandemia mostró con crudeza y de lo que ya hemos aportado varios ejemplos: que cuando hay dinero de por medio, los incentivos económicos pueden imponerse a la salud pública. En ese contexto es totalmente comprensible que algunas personas decidiesen esperar, observar y no actuar precipitadamente. No eran negacionistas, como se nos quería hacer ver, y tampoco antivacunas, y mucho menos antisistema. Solo hacían lo que cualquier ser humano responsable habría hecho ante una situación sin precedentes: analizar riesgos, evaluar quién se beneficia y quién no, y tomar una decisión personal basada en su propia salud y en su propia conciencia. Obviamente cuidándose de no contagiar al resto, pero es que, como ya hemos visto, la vacuna tampoco eliminaba el contagio. Los gobiernos nos obligaron a elegir sin darnos toda la información disponible. Y en ese escenario, dudar no era un delito, sino un derecho. En aquel contexto, el clima de división que se instauró no tiene precedentes en la historia reciente. Personas que habían actuado de buena fe, siguiendo dudas legítimas sobre una tecnología nueva y aprobada de emergencia, fueron etiquetadas como irresponsables. Y quienes se vacunaban por convicción o por miedo recibían a veces un mensaje igualmente distorsionado, que eran los ciudadanos ejemplares, personas obedientes que hacían lo correcto frente a los insumisos que ponían en peligro a todos. La ciencia avanzaba, pero la comunicación pública no lo hacía al mismo ritmo, y ese desfase abrió la puerta a la desconfianza. Cuando más se necesitaba serenidad, la transparencia y los matices, se optó por emplear la simplificación y la confrontación. Ese desfase generó un problema enorme: la sensación de que los ciudadanos éramos tratados como si fuésemos incapaces de comprender la realidad, como si hubiese que simplificarlo todo al extremo, omitiendo detalles, ocultando incertidumbres y presentando verdades absolutas que muchas veces ni siquiera lo eran. ¿Por qué se hizo así? Porque es más fácil gestionar una crisis cuando reduces el mundo a dos categorías: los buenos y los malos, los responsables y los irresponsables, o los obedientes y los disidentes. Se trató a la población como si no fuese capaz de entender que la ciencia cambia, que la evidencia se revisa y que las certezas se construyen paso
a paso. Se pensó que admitir dudas generaría pánico, cuando ocurrió precisamente todo lo contrario. Ocultar las dudas generó desconfianza. Y también hubo miedo por parte de las instituciones a reconocer algo muy simple, que no tenían todas las respuestas. Por eso se optó por mensajes rígidos, binarios y sin matices, pensados más para que nadie se saliese del carril que para informarnos de manera honesta. Y en ese clima, muchos ciudadanos sintieron que se les estaba hablando como a niños y no como adultos capaces de pensar. Hubo otro ingrediente clave, la necesidad política de mantener la imagen de control. Admitir errores, rectificar a tiempo o reconocer incertidumbres parecía un signo de debilidad. Así que se optó por comunicar de forma autoritaria y en algunos casos desde el paternalismo. Cuando más se necesitaba serenidad, transparencia y rigor, se eligió el camino de la simplificación y de la confrontación. Y una parte de la sociedad, comprensiblemente, dejó de creer en aquello que se les decía, porque los ciudadanos no somos tontos y tampoco soportamos que se nos hable como si lo fuéramos. Se presentaron certezas que no existían, se exageraron capacidades que las vacunas no tenían y se demonizó a quienes expresaban dudas razonables, lo que terminó erosionando la confianza general en una herramienta que, usada correctamente y comunicada con rigor, habría sido aceptada con menos conflicto social. La llegada de las vacunas se presentó como una herramienta sanitaria y terminó convirtiéndose en muchos casos en una prueba de lealtad social y moral. Y esa transformación tuvo consecuencias que aún hoy se notan. Las familias se fracturaron por primera vez en generaciones por un asunto médico. Hubo padres que dejaron de hablar con sus hijos, hermanos enfrentados entre sí y viejas amistades que se rompieron de un día para otro. En muchos entornos laborales, la vacunación dejó de ser una decisión sanitaria para convertirse en un marcador de confianza, obediencia y compromiso ideológico. Pero el problema no fue la vacuna en sí, sino el clima que se generó alrededor de ella. El pasaporte COVID fue la culminación de ese clima. Oficialmente se presentó como una medida para reducir contagios en interiores, pero en la práctica se convirtió en una herramienta de presión social y administrativa que te enfrentaba ante una realidad incómoda. Si no estabas vacunado, no podías entrar en bares, restaurantes, cines, gimnasios, museos ni residencias y tampoco viajar con normalidad. Y en algunos sectores no podías ni siquiera trabajar. La vacuna no era una obligación legal explícita, pero era una coacción indirecta. Vacúnate o quedarás excluido de la vida social y económica. Muchos ciudadanos jóvenes, que estadísticamente tenían un riesgo muy bajo de enfermedad grave, terminaron vacunándose para poder estudiar, trabajar o simplemente participar en la vida cotidiana. Lo que implica que no decidieron vacunarse desde la libertad informada, sino desde la propia necesidad. Y en este punto aparece una de las sombras más dolorosas del relato oficial. Las personas que han sufrido efectos adversos graves por haberse vacunado, que por suerte son pocos, pero son reales, y han quedado prácticamente desamparadas. En Europa existen mecanismos de compensación para daños por vacunas aprobadas en emergencia, pero en España la respuesta ha sido lenta, restrictiva y para muchas familias sumamente frustrante. Personas que desarrollaron miocarditis, trombosis o efectos incapacitantes después de vacunarse y que lo hicieron porque se les exigió para trabajar o estudiar, se han encontrado con un muro burocrático y sin indemnizaciones claras. Se les coaccionó para vacunarse y se les dejó solos cuando algo salió mal. Los políticos fueron responsables de generar un clima que mezcló miedo, desinformación, presión institucional y un discurso moralizante que convertía una decisión médica en un juicio ético. Quien dudaba era señalado, quien pedía más información era tratado como irresponsable y quien decidía no vacunarse, incluso cuando su riesgo personal era bajo, era etiquetado de manera simplista, a veces incluso como un asesino. Aquello fue un claro ejemplo de cómo el miedo puede convertirse en herramienta de control social. Miedo al virus, miedo a la muerte, miedo a ser señalado y miedo a quedar fuera de la norma.
Las medidas sanitarias, necesarias en muchos casos, fueron utilizadas como arma política. Para unos, la vacuna era símbolo de responsabilidad colectiva, para otros, símbolo de libertad individual. Y en medio de los dos extremos estaba la gente normal intentando entender qué era mejor para sí mismos y para los suyos. Pero cuando por fin terminó la pandemia, comenzaron las evaluaciones y lo que mostraron los grandes informes internacionales, incluido el publicado en The Lancet, que es uno de los análisis más exhaustivos, fue demoledor. Millones de muertes habrían podido evitarse con una respuesta más rápida, más coordinada y más transparente. El virus viajó con rapidez, pero cada país actuó como si la pandemia fuera un problema aislado y el mundo no estuviera conectado por aire, por comercio y por movilidad constante. La coordinación internacional fue escasa y los sistemas sanitarios, desiguales y tensados hasta el límite, revelaron fracturas que llevaban décadas sin atenderse. A esto se sumó un fenómeno que al principio pasó desapercibido: el COVID persistente. Millones de personas en todo el mundo continúan sufriendo secuelas físicas y neurológicas duraderas y, sin embargo, durante demasiado tiempo ese tema quedó relegado en la gestión global, como si las secuelas a largo plazo no formaran parte del impacto sanitario real de la pandemia. Y si nos centramos en España, los problemas mostraron patrones similares. La legislación sanitaria estaba desfasada, pensada para brotes locales o circunstancias extraordinarias muy concretas y no para una pandemia de escala global. Y la consecuencia de esto fue que cada decisión se tuvo que improvisar. Pero uno de los episodios más desconcertantes de la gestión española llegó al comienzo de la desescalada, cuando el gobierno aseguró públicamente que las decisiones técnicas, especialmente las que determinaban qué territorios podían avanzar de fase, estaban siendo evaluadas por un comité de expertos. Un concepto que se repitió en ruedas de prensa, se utilizó para justificar decisiones polémicas y se presentó como garantía de que los criterios aplicados estaban consensuados y eran puramente sanitarios. Pero la realidad es que aquel comité de expertos nunca existió. La revelación llegó tras la mediación del Defensor del Pueblo y varias solicitudes del Consejo de Transparencia. El Ministerio de Sanidad reconoció que no había ningún comité formal, independiente ni externo, encargado de evaluar el avance de las comunidades en la desescalada. No se creó ningún organismo específico, ni se nombraron públicamente a sus integrantes porque sencillamente ese comité nunca fue constituido. ¿Quién tomó entonces las decisiones? ¿Por qué se habló de un comité externo que no existía? Y sobre todo, ¿por qué se presentó como criterio científico lo que era en realidad una decisión administrativa basada en informes internos? Fernando Simón lo aclaró después en una rueda de prensa cuando dijo que no había un comité de desescalada sino un comité científico y que el informe de las fases era responsabilidad del Ministerio. El equipo habitual del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que él lideraba se ocupaba de elaborar informes para la Directora General de Salud Pública y en base a ellos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tomaba las decisiones. Pero la comunicación del gobierno nunca estuvo a la altura. Hubo portavoces sobreexpuestos, mensajes contradictorios, cambios bruscos en las recomendaciones y la obsesión con un único indicador, la incidencia acumulada, cuando ya existían métricas más fiables, como la RT real, el número que indica a cuántas personas contagia de media cada persona infectada en un momento concreto, o la ocupación hospitalaria, que estuvieron disponibles desde muy temprano. España se movió a golpe de reacción y nunca de anticipación. Pero lo más relevante quizá no es lo que falló entonces, sino lo que no se hizo después. No se desarrolló una estrategia nacional seria para garantizar la ventilación y la calidad del aire en interiores, un factor que hoy sabemos que es determinante para frenar la mayoría de virus respiratorios. No se integraron las ciencias sociales, la psicología del comportamiento o la pedagogía en los grandes comités de decisión, pese a que
porque la pandemia demostró que una crisis sanitaria es también una crisis emocional, educativa y social. Y tampoco se reformaron los marcos legales para que las compras de emergencia fuesen rápidas pero transparentes, evitando que nuevas tramas corruptas puedan florecer en un futuro. La pandemia dejó claro que la falta de controles efectivos permite que, en medio del caos, algunos conviertan la tragedia en negocio. Pero aparte de todo esto, tampoco se han establecido protocolos sólidos para proteger las residencias ni mecanismos claros de información, fiscalización o coordinación entre las múltiples administraciones. Lo urgente se hizo, a veces tarde, pero lo importante sigue pendiente. Tras vivir la mayor crisis sanitaria en un siglo, seguimos sin tener un plan de contingencia sólido para la siguiente. Falta un marco legal moderno, falta inversión en salud pública, falta una cultura de prevención y falta sobre todo aprender de una experiencia que nos costó demasiado. Porque si algo nos enseñó la COVID-19 es que la improvisación tiene un precio y ese precio lo pagan siempre los mismos, la población más vulnerable. Y es que lo cierto es que nos volvimos realmente locos. Voy a contarles una experiencia personal que refleja muy bien el clima emocional de aquellos meses. Un día fui a pasear por la montaña, en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Estaba completamente solo, al aire libre y sin nadie cerca. Pero a más de 500 metros, desde la ventana de una casa, un vecino empezó a gritarme que me pusiese la mascarilla. En mitad del campo, en un espacio abierto y sin riesgo real de contagio para nadie. Era completamente absurdo, pero aunque su gesto no tuviese lógica desde el punto de vista sanitario, sí que lo tenía desde el punto de vista humano. Porque durante semanas la norma estableció que la mascarilla era obligatoria en exteriores siempre y en cualquier circunstancia, incluso sin interacción social, y aunque la evidencia científica ya señalase que el riesgo de transmisión al aire libre era extremadamente bajo, más aún cuando estás completamente solo y no tienes a nadie que contagiar, ni siquiera a ese que está a 500 metros y dentro de su casa. Pero esa falta de coherencia generó un efecto inmediato. La población interiorizó la idea de que la mascarilla debía usarse en todo momento, en cualquier escenario, e incluso en situaciones donde no aportaba ninguna protección real. Por tanto, no culpo a aquel vecino de haberme gritado, pero sí que culpo a la comunicación deficiente de los gobiernos, al uso del miedo como herramienta y a la incapacidad institucional para actualizar normas absurdas cuando la ciencia está avanzando. Y es que esto que me ocurrió no es ni mucho menos una anécdota aislada de aquellos tiempos. Hubo muchas parecidas. Lo que me ocurrió fue el síntoma de un país desconcertado, agotado y aferrado a cualquier regla que pareciese ofrecer control en mitad del caos. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.